Bueno, muy buenos días de nuevo. Pueden tomar asiento, por favor. Y hoy quisiera hablarles sobre el favor de Dios. ¿Okay? Hoy que es el primer día de la semana, ¿verdad? El primer día del mes y el primer día del año 2023. Y qué mejor que empezar este año en la casa de Dios, ¿verdad? Como dijo el salmista, mejor es un día en la casa de Dios que 1000 años fuera de él. Y me llamó la atención la palabra que sigue a continuación, escogería. Quiere decir de que tenemos la opción de escoger estar aquí o estar ante la presencia de Dios o no. Dice David, yo voy a escoger antes de cualquier cosa, estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en moradas de maldad. Así que de nuevo hay que estar agradecidos, ¿verdad?, ante Dios por todo lo que hemos recibido, lo que nos ha dado, y aún como decía mi esposa, las cosas que no hemos recibido por alguna razón u otra, pero todo está en manos de Dios. Amén. Así que hoy les quiero hablar sobre el favor de Dios. Ahora, ¿recuerda usted las palabras que el ángel Gabriel le dijo a María cuando llegó, ¿verdad?, y se le presentó lo que conocemos como la anunciación? Cuando le dio a conocer que ella sería la madre del Salvador. ¿Cuáles fueron las palabras cuando se le presentó? Recuerda, le dice, María, salve muy favorecida. Ahora la pregunta sería, ¿a cuántos de ustedes, de los que estamos aquí, les gustaría tener el favor de Dios en su vida? Amén. Tener el favor de Dios en este 2023. O mejor aún, ¿a cuántos de nosotros aquí nos gustaría no solamente tener el favor de Dios, sino además ser muy favorecidos? Porque eso ya es algo especial, ¿verdad? No solamente tienes el favor, sino también eres muy favorecido. Ahora, tener el favor de alguien o ser favorecido, como que te da ciertos privilegios, ¿verdad? Ciertas ventajas. ¿Alguno de ustedes fue el favorito de su maestra o en la escuela fue el favorecido de la maestra? Y como que ayudaba, ¿verdad? Porque si uno no hacía la tarea con soy el favorito de la maestra o tengo el favor de ella, y uno se relajaba un poco. Pero ¿qué tal tener el favor, por ejemplo, de la abuela? Tener el favor del abuelo, ¿verdad? Ser el chipilón o el chiqueado. O tener el favor de mamá, tener el favor de papá. ¿Qué tal tener el favor de un jefe en el trabajo, ¿verdad? De que no es de que te aproveches porque tienes el favor, sino de que sabes que esta persona te respalda. Pero para ganarse el favor o para tener el favor de alguien, usted no lo va a obtener portándose mal, ¿correcto? No lo va a obtener siendo desobediente, haciendo lo que le dé la gana, sino que para obtener o ser muy favorecido por alguien, uno necesita ser obediente, necesita ser responsable, necesita ser de una manera humilde, a una persona que, ¿cómo te diré? Que se preocupa o ayuda a los demás. Esa es una persona que puede recibir el favor de alguien. Algo importante que debemos de entender referente al favor es no confundirlo con la gracia, ¿okay? Uno es el tener el favor de Dios y otra cosa es tener la gracia de Dios. Si recuerde, ¿qué significa la palabra gracia? ¿Qué significa literalmente? Pero ¿qué es la gracia? Básicamente es recibir algo de Dios, algo inmerecido, ¿verdad? Y normalmente decimos tener un regalo de Dios que no merecemos. Dios nos ha dado un regalo y ese regalo es la salvación, porque ninguno de nosotros aquí nos merecíamos la salvación. Por eso dice Efesios, somos salvos por gracia y no por obra. O sea, no por lo que yo haya hecho, por lo que usted haya hecho, por su comportamiento, sino simple y sencillamente por la gracia de Dios. O sea que no somos salvos por haber hecho una penitencia, por haber hecho una manda, por haber ayudado a alguien, ¿verdad? O como dicen por ahí, es que yo soy salvo, estoy bien ante Dios porque nunca he robado, matado y... ¿Cuál es la siguiente palabra? Robado, matado y o mentido. Entonces la persona cree que por el simple hecho de no haber hecho algo ya merece la salvación, pero la salvación no la podemos merecer jamás, ¿verdad? Es algo que Dios nos ha dado por gracia. En cambio, el favor de Dios sí se obtiene, o sea, algo que nosotros debemos que hacer
para obtener el favor de Dios. Mire, déjenle explico de esta manera. Si usted ve una necesidad de alguien y usted actúa sobre esa necesidad sin que nadie se lo pida, usted está demostrando gracia sobre esa persona. Pero en el momento en que alguien le dice, oye, mire, fulanito, sultanito, hermanito, haga esto por esta persona, entonces a usted ya le están pidiendo hacer algo. No está demostrando gracia, sino está demostrando un favor. Va a ser un favor. Esa es la diferencia entre favor y gracia. Entonces vemos pues que la gracia se otorga sin pedir nada a cambio. El favor se concede. Usted tiene la opción de conceder un favor o no a la persona. Entonces, para que Dios me favorezca, o para que usted sea, o para que tenga el favor de Dios, como decía el título del mensaje, para que tenga el favor de Dios, ¿usted tiene que hacer algo? Sí. ¿Okay? ¿Qué es lo que tiene que hacer? Bueno, una de las primeras cosas que tiene que hacer es orar a Dios y pedirle su favor. Mire lo que dice Malaquías 1:9. Orad pues, ahora pues, orad, ¿por qué? Por el favor de Dios. ¿Para qué? Para que tenga piedad de nosotros. Quiere decir de que así de sencillo se obtiene el favor de Dios. Simplemente le pido, Padre, dame tu favor, y Él no nos da. Bueno, no es tan fácil. ¿Okay? Recuerden, hay que pedir el favor de Dios, pero también hay que hacer algo más. Mire, en la Biblia tenemos el ejemplo de un rey, el rey Saúl. Él pidió el favor de Dios, mas sin embargo Dios no se lo concedió. ¿Okay? Así que no crea que con simplemente orar, yo soy hijo de Dios, yo tengo la gracia de Dios, le voy a orar por su favor y Dios me lo va a dar. No, no es así de sencillo. Mire, cuando en cierta ocasión venían los enemigos, venía el pueblo de Gilgal, venía a atacar al rey Saúl. Él, al ver la cantidad del ejército del enemigo, escuche lo que dice el rey Saúl, referente al ataque del enemigo. Dice, ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal. ¿Y qué dice? Viene el enemigo, pero me falta hacer algo. Dice, yo no he hecho ¿qué? Yo no he implorado el favor de Jehová. O sea que el rey Saúl estaba consciente, sabía de que si no tenía el favor de Dios para entrar en la batalla, él no iba a poder salir vencedor. No importa si el rey Saúl tenía un ejército más grande o un ejército pequeño o tenía las mejores armas, sin el favor de Dios, ese enfrentamiento Saúl lo iba a perder. Entonces él estaba consciente y dice, viene el enemigo y no he pedido el favor de Dios. ¿Cuántos de ustedes, cuando ven problemas, tribulaciones, situaciones difíciles, hay situaciones que usted las puede ver venir, otras que llegan de repente, pero en aquellas que usted dice, ahí viene algo pesado, ahí viene, ¿cuántos de ustedes o de nosotros hemos implorado a Dios por su favor? Señor, se me acerca esto, Señor, esta situación veo que viene en camino ya, necesito de tu favor, necesito de tu ayuda. ¿Cuántos realmente lo hemos hecho? A veces queremos actuar ante las situaciones con nuestras propias fuerzas. Así que este año, una de las cosas que vamos a empezar a hacer es a pedir por el favor de Dios en este 2023. Entonces, el rey Saúl dice, viene el enemigo y no ha implorado por el favor de Dios. Ahora, algo importante que usted debe de entender es de que el favor de Dios, cuando usted obtiene el favor de Dios, no crea que Dios va a quitarle al enemigo o le va a poner un bloqueo para que no se acerque o que lo va a desaparecer. Mire, el favor de Dios no iba a detener al enemigo, pero con el favor de Dios, cuando se enfrentaran en la batalla, Saúl iba a salir con la victoria, iba a salir con la frente en alto, iba a salir con levantando la mano, o sea, iba a ganar la batalla. O sea, entiéndame, el favor de Dios no te quita el problema, te ayuda a pasar por el problema y a pasar por él de una manera digna, de una manera que honras a Dios. Esa es la diferencia. Entonces,
si se pregunta si Saúl oró por el favor de Dios, ¿por qué Dios no se lo dio? Porque a veces usted ora por el favor de Dios o ora por algo y Dios no te concede esa petición. Y puede ser una petición buena, una petición alguna petición buena que usted pueda tener, pero Dios no te la concede. ¿Por qué Dios no le concedió el favor a Saúl? Mira lo que dice. Si usted recuerda, usted lo puede leer en casa, 1 Samuel, pero había llegado el profeta Samuel y le había dado unas órdenes específicas a Saúl. Órdenes que venían directamente de parte de Dios. Saúl, Dios dijo que hagas esto y que me esperes a que yo llegue para hacer esto. Usted puede leer la historia. Pero ¿qué ocurrió? Saúl desobedeció a Dios, actuando a su propia conveniencia, a su prudencia. Y fíjese lo que dice 1 Samuel 13:13. Usted puede leer la historia en casita. Samuel le dice a Saúl: locamente has hecho, no guardaste el mandamiento de Dios, de Jehová tu Dios, que él te había ordenado. O sea, a pesar de que fue Samuel quien le dio la orden, dice Samuel, esa orden no vino de mí, vino de parte de Dios para ti. Dice, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. En otras palabras, Saúl si hubiera sido obediente, hubiera recibido el favor de Dios cuando te enfrentaste al enemigo. Versículo 14. Mas ahora tu reino no será duradero. O sea, te voy a quitar el reino. Por esa desobediencia vas a perder tu reino. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón. ¿A quién fue este varón? David. ¿Okay? Dice, el cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo. ¿Por qué? ¿Por qué Dios buscó a David? Bueno, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Pensando en esto, me pongo, y no lo traigo los apuntes, pero ahorita que leí, ¿cuántas veces Dios nos ha pedido a nosotros algo? Y por nuestra desobediencia, Dios dice, pues si tú no lo quieres hacer, voy a elegir a otra persona. Y otra persona termina no robándote la bendición, sino recibiendo la bendición que Dios tenía para ti. Simple y sencillamente porque tú te rehusaste a hacer algo que Él te había pedido. Aquí es lo que está haciendo Saúl. Saúl está perdiendo la bendición de seguir con su reino y Dios se la va a pasar a David. Así que si usted ve que otras personas son bendecidas, pues dice, bueno, ¿por qué? A lo mejor esa bendición era para ti, a lo mejor sí, pero por desobediente Dios se la pasó a otra persona. Entonces básicamente vemos que Saúl fue desobediente. Si usted lee la historia de lo que le mandó pedir, en realidad vemos que no le costaba nada a Saúl esperar tal y como Dios le había ordenado y hacer las cosas tal y como Dios se lo había dicho. Así que si usted viera a Saúl, o si usted hubiera estado ahí, le ve, ay Saúl, ¿por qué desobedeciste? Ahora la pregunta es para nosotros, ¿cómo quiere usted tener el favor de Dios en este 2023 que está a punto de empezar? Si al igual que Saúl vamos a empezar a desobedecer, vamos a empezar a hacer las cosas a nuestro gusto, vamos a ignorar la palabra de Dios, vamos a hacer las cosas a nuestra manera. O sea, al igual que Saúl, vamos a dejar que la impaciencia nos gane y no vamos a seguir lo que nos pide, mas sin embargo queremos el favor de Dios. O sea, ¿cómo quieres tener el favor de Dios en el 2023 si lo vas a desobedecer? Miren, la palabra de Dios también nos da ejemplos de lo que una persona puede hacer cuando tiene el favor de Dios. ¿Okay?
Ya vimos lo que pasó con Saúl, que no recibió el favor de Dios. Pero nos da ejemplo la palabra de Dios de personas que lo que hacen cuando tienen el favor de Dios. Y recuerde, el favor de Dios no siempre te va a librar de los problemas, de la enfermedad, de la necesidad, de la angustia, del dolor, de la soledad. Pero sí te va a dar la fortaleza, te va a dar el vigor, la sabiduría y el poder para salir con la victoria. Ya se me está empezando el año y se me hace que la dejé en el 2022 de tantos gritos que digo. Así que, mire, el favor de Dios no lo libra de los problemas. Es más, va a haber ocasiones en que Dios te va a cambiar, te va a quitar de donde estás, te va a poner en otro lugar para que puedas recibir su favor. Por ejemplo, vemos que a José el soñador, a él lo sacó del desierto y para que recibiera el favor de Dios, ¿a dónde lo llevó? A la casa del faraón. Tenemos a Moisés. A Moisés vivía en la casa del faraón para recibir el favor de Dios. ¿A dónde lo llevó? Al desierto, o sea, totalmente al revés. Tenemos a Elías. Elías lo sacó de la ciudad para recibir el favor de Dios, lo llevó a vivir a la orilla de un río. Ahí estuvo el profeta Elías. Ahora, empecé sin micrófono. Le eché mucha miel a los panques hoy. Ya, sí les he dicho, ¿verdad? Que hice un estudio a profundo de por qué se me iba la voz. Empecé a analizar las cosas que hacía en la mañana. Él me tomaba un pan dulce, un café y un vaso de agua. Y dije, fue el vaso de agua el que me lastimaba la garganta. El café y el pan no. Y dejé de tomar agua, por eso. Bueno, mire, hay momentos en que Dios va a permitir que cosas malas le pasen a gente buena. Pero lo hace con el propósito de prepararte, podemos ir para pasarte a prueba. Un ejemplo lo vemos en la vida de Job. Job realmente era un hombre que tenía el favor de Dios en su vida, mas sin embargo Job perdió lo que más quería, perdió a sus hijos, toda su familia, menos la esposa. Perdió a todos, al ganado, todo lo que tenía lo perdió. Pero al final vemos que Dios le multiplicó lo que él tenía. Quizás algunas personas se pregunten, bueno, si Job, que tenía el favor de Dios, perdió todo, bueno, entonces ¿de qué sirve tener el favor de Dios si de igual manera paso por problemas, por tribulaciones, por enfermedades, si de igual manera me va a dar cáncer, si de igual manera voy a tener problemas en la familia, con el esposo, con los hijos, en la escuela, en el trabajo? Entonces, ¿para qué sirve el favor de Dios? Bueno, le repito, porque con el favor de Dios usted va a salir de todas esas situaciones, va a salir con la victoria, va a salir con una fe más fuerte, va a salir bendecido, va a salir alabando y glorificando a Dios en cada una de esas situaciones. La Biblia nos habla de José, ya se lo mencioné anteriormente, José el soñador. Él fue un hombre que recibió el favor de Dios, pero para eso él estaba en el desierto, fue llevado al palacio, donde vivió como sirviente al principio, fue encarcelado. La historia de José empieza en Génesis 37, pero ya para Génesis 41 nos podemos dar cuenta del plan que Dios tenía para la vida de José. Usted lea la historia en casita y se va a dar cuenta de que el plan de Dios era ponerlo siendo el segundo del faraón en Egipto, en la persona con más poder, solo por debajo del faraón. Pero para llegar allí tenía que pasar por pruebas. Yo me imagino
que Dios tiene que ver cómo vamos a actuar, cómo es tu carácter, qué es lo que vas a hacer en medio de las tribulaciones. Por eso es importante que ante cualquier situación que nos esté pasando, nosotros no vayamos a deshonrar a Dios, no vayamos, inclusive se podría hasta maldecir a Dios, o sea, echarle la culpa de todo. Necesitamos tener un carácter firme, una fe fuerte para salir de cualquier situación que nos pueda llegar en este 2023. Entonces, Dios tiene grandes planes para José, pero para que los planes se cumplan, José tenía que pasar por tribulaciones, pobrezas, escasez, soledad y humillaciones. ¿Cuántos de ustedes han leído la historia de José? Sabe cómo empieza y sabe cómo termina. Y sabemos todo lo del medio. Si usted hubiera sabido la historia de José, por alguna razón, y se encuentra a José, ¿qué le hubiera dicho? Vamos a suponer que te encuentras a José en la cárcel, o en el fondo del pozo, o siendo humillado por la esposa de Potifar, o siendo tal vez sirviendo como criado sin ningún privilegio, y tú te topas con él. ¿Qué le hubieras dicho? Ay, José, ¿qué hiciste? Es que Dios te está haciendo esto. ¿Qué le hubieras dicho? Probablemente sabiendo el principio y el final de la historia, le hubiera dicho: José, échale ganas. Dios tiene grandes planes para ti. Mira, José, no te des por vencido. A pesar de lo que está ocurriendo, a pesar de la situación, esto no es para siempre, es solamente un proceso, una pequeña etapa en tu vida, pero Dios te va a sacar de ahí. Quizá le hubiéramos dicho eso, ¿verdad? Ahora, ¿por qué cuando usted está pasando por situaciones aún no tan graves como que las que pasó José, por qué a veces se desanima? ¿Por qué a veces quiere tirar la toalla? ¿Por qué a veces quiere dejar las cosas de Dios? Porque a veces somos buenos para dar consejo, pero no para recibirlo. Escuché un locutor en la radio que decía: al ser humano siempre le gusta ver los defectos de los demás, pero no vemos los de nosotros. Y ponía el ejemplo muy cierto. Decía: tu nariz está arriba de tu boca, más sin embargo tú no te das cuenta cuando tienes mal aliento. Pero ves a una persona que está hablando y le detectas el mal aliento. O sea, somos buenos para identificar los errores o los defectos de los demás, pero no el de nosotros. ¿Cuántos de ustedes no huele a nada, verdad? Y uno, o sea, ve cómo somos en ese aspecto. Entonces, si vamos a pasar por situaciones similares en este 23 y vamos a tener problemas, porque los problemas van a llegar, puede haber enfermedades, situaciones en el hogar. Entonces, recordar cómo Dios tuvo un plan en la vida de José, y ese plan también, probablemente no vamos a ser segundos de Egipto ni nada de eso, pero Dios tiene grandes planes para nosotros, y esa prueba que está llegando a tu vida es solamente un proceso que tienes que pasar. Dios quiere ver cómo vas a reaccionar ante esa situación. Entonces, el propósito de Dios para José: él iba a estar en lugares donde no quería estar. José tenía que hacer cosas que no quería hacer, y solamente iba a tener lo que Dios permitía que él fuera a tener. A pesar de la situación por la que se encontraba José, podemos darnos cuenta de, mire, Jehová estaba con José. En cada situación, cuando José estaba en el pozo, Dios estaba con él. Cuando José estaba en la cárcel, Dios estaba con él. Cuando estaba ante todo el proceso, Dios no dejó de estar con José. Génesis 39:2 dice: pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia. Así que, sabiendo estas historias y sabiendo que Dios es el mismo de ayer, de hoy, de ayer, de antier y de hace 2000 años, tengamos eso en mente. Siempre no permita que el enemigo salga con la victoria. No permitas que el enemigo te desvíe, te quite de tu mirada de las cosas de Dios. Siga adelante este 2023. Si el 2022 se nos patinó, ¿verdad? Empezamos a patinar. Este 2023, échale ganas y no permita
que cosas así pasen. Miren, necesitamos obtener el favor de Dios. Este 2023, Dios puede hacer de ti, varón o hermana, puede usarte para hacer bendición para tu familia, como lo fue con José. Que este 2023 usted realmente sea una persona muy favorecida de parte de Dios, que sea una persona que tiene que siempre, o sea, que tiene cuando no las apunto se me va la palabra, pero que tenga el favor de Dios en su vida para salir adelante. Dios dijo que José era muy favorecido igualmente, y algo especial empezó a pasar con José, que todo lo que él hacía, Dios se lo empezaba a bendecir, lo multiplicaba. Es más, dice la Biblia que todo lo que José hacía, Dios lo hacía prosperar de su mano. Cualquier cosa que José, en lo que trabajaba él, Dios lo bendecía. Cuando estaba en el hogar, Dios lo bendecía. ¿Qué podemos aprender de la vida de José? Este 2023, no guarde rencor a nadie, no guarde corajes, no atesore malos pensamientos en su corazón. Vemos que José no lo hizo con sus hermanos, no lo hizo con nadie. Él siguió adelante, él perdonó a quienes lo ofendieron, a quienes lo maltrataron, a quienes lo golpearon, a quienes abusaron de él. Él a todos ellos los perdonó. Y él reconoció que era el plan de Dios en la vida de él. Así que, hermano, este 2023 que estamos empezando el día de hoy, ahora sí como dicen, empecemos con el pie derecho. Pero empecemos siempre firmes en el Señor. Que no permita que las personas de afuera, personas que no conocen del Señor, aún aquellas que conocen, no permitan que ellas envenenen su corazón, envenenen sus pensamientos, sino siempre salga adelante. Usted siempre provea lo mejor, siempre pague el mal, páguelo con bien. Siempre haga las cosas buenas, haga las cosas que honran y glorifican a Dios, sin importar lo que la otra persona haga. Porque recuerde, las demás personas no controlan sus... Usted no le puede decir, esta persona me hizo hacerlo así. Usted lo hizo porque usted lo quiso hacer. Así que nunca le eche la culpa a las demás personas por sus malas decisiones o sus malas actitudes. Siempre demuestre que usted es una persona que tiene el favor de Dios en su vida. No guarde rencor contra nadie y nunca no haga daño. Y este 2023, que sea un año de bendición para todos ustedes. Dice, tenemos en Números capítulo 6, versículo 20, lo vale el 22, se le conoce como la bendición sacerdotal. Dice, Jehová habló a Moisés diciendo, habla a Aarón y a sus hijos y diles, así bendeciréis a los hijos de Israel, diciéndoles, Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti. Jehová tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Así que, Padre, te damos gracias, Señor, porque sabemos, Señor, que este año 2023, Señor, seguiremos buscando de ti, seguiremos siendo tu luz, Señor. Queremos seguir reflejando tu imagen en todo lo que hagamos, que las personas puedan ver que realmente tú nos has cambiado, que tú has cambiado nuestra vida, Señor. Que nos has hecho quizás no más buenos, pero mejores que antes. Que realmente que las personas puedan ver esa nueva actitud, ese nuevo comportamiento, Señor, esa nueva persona en nosotros. Te pido pues de que cada uno de mis hermanos aquí presentes, Señor, que tú bendigas siempre, siempre su hogar, que bendigas su matrimonio, que bendiga su familia, aquellos que tienen necesitos, cuídalos y protégelos, Señor, de tanta maldad que haya por ahí. Cuida sus corazoncitos, cuida sus mentes,
Ayúdanos, Señor, a salir adelante y que vean en nosotros, en sus padres y en sus abuelos, buenos ejemplos, Señor, que ellos puedan ver la diferencia entre las personas del mundo y nosotros que creemos en ti, Señor, que tenemos el Espíritu Santo morando en nosotros. Que las familias, Señor, busquen más de ti al ver el comportamiento de cada uno de nosotros aquí presentes, Señor. Que vean algo diferente en este 2023, Señor. Ayúdanos, Señor, a no guardar en nuestro corazón rencor, odios, corajes, maldiciencias, a hacer cosas indebidas. Ayúdanos a mantener nuestra mirada en ti, Señor, siempre, siempre en ese galardón que nos espera en el cielo, Padre. Y no poner nuestra mirada en las cosas de este mundo, en las cosas vanas, en las cosas malas, en las cosas pasajeras. Ayúdanos siempre a ser fieles a ti, Señor. Danos esa motivación para servirte a ti, Señor. Porque si decimos que los domingos venimos al servicio, quiere decir que hay algo que podemos hacer para servirte, Señor. No venimos los domingos a un descanso, sino a servirte a ti, Padre, por las bendiciones que nos has dado durante la semana. Así que bendícenos grandemente, Señor, y te pido por aquellas personas que están pasando, que entraron en el año de alguna manera enfermitas o que están en camas. Te pido de que tú restaures, Señor, su condición para que ellos puedan pronto recuperarse y empezar este 2023, Señor, llenos de vigor, llenos de fuerza, Señor, llenos de ánimos, y volver a regresar a hacer las cosas que siempre les ha gustado hacer, Señor, cualquier situación que ellos se encuentren. Así que, Padre, pues de nuevo, gracias de nuevo y gracias por permitirnos en este 2023 estar aquí en tu casa. A ti sea la honra y la gloria, hoy y siempre. Amén.